Buenas noches, jóvenes señoritas. El día de hoy vamos a avanzar la unidad temática número 2, la segunda parte, donde hacemos referencias a las opciones de titulación, ¿no? Vamos a ver específicamente la sustentación del proyecto que ustedes van a elaborar, eh, donde damos a conocer que la sustentación de un proyecto académico tiene que ser en base, por ejemplo, en el caso de las monografías, tesis de grado, dependen sobre todo de la obtención de la organización de la información, ¿no? Que pueden resumirse en los siguientes aspectos. Uno es la selección del tema a investigar. ¿Esto qué quiere decir? Que para hacer o para sustentar su proyecto, ya sea de titulación, puede ser para técnico superior universitario, para hacer para su licenciatura u otro documento, otro, tal vez para su proyecto o para su proyecto de grado en el caso de los jóvenes, tienen que empezar con la selección del tema. Eh, Esa situación sobre todo se da cuando se les pida a ustedes que busquen un tema que sea de su interés, ¿no? Es importante que ustedes conozcan qué temas realmente les llama la atención y que sea de alguna manera algo que les lleve a iniciar y concluir con su documento académico. Si es una tesis de grado, mejor es un tema que realmente les llame la atención para poder iniciar y concluir. En el caso de monografías, ustedes ya tienen sus temas definidos, ¿no? Ya están la mayoría de los grupos, por tanto, ya hemos pasado por esta etapa que es selección del tema. Posteriormente, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer una vez elegido el tema? Tienen que hacer el arqueo de las fuentes y revisión de bibliografía. Ese es el segundo paso que ustedes tienen que elaborar para poder sustentar su proyecto. Se les ha solicitado que ustedes busquen libros, puede ser periódicos, artículos, pueden ser tesis, pueden ser libros, pueden ser datos estadísticos, normativas, o sea, toda la fundamentación teórica sobre el tema que han elegido les va a servir bastante. Por eso dice arqueo de fuentes y revisión bibliográfica, es decir, como vemos en la imagen, vamos a apilar diferentes fuentes bibliográficas y vamos a revisar, vamos a analizar cuál nos puede servir para nuestro documento académico, para en este caso, para sus monografías. Posteriormente se va a hacer la elaboración de un plan de trabajo o esquema. ¿Por qué? Porque el esquema o plan de trabajo es como nuestro esqueleto, es como el armazón en el cual nosotros vamos a desarrollar nuestra monografía. Si no tenemos un esqueleto, va a ser muy difícil que podamos armar nuestra monografía, ¿no? Entonces, sí o sí tenemos que hacer nuestro esquema. Ese es el segundo paso que ustedes van a elaborar para hacer su monografía. Posteriormente sigue lo que es el desarrollo del esquema. ¿Qué significa? Que ustedes cuando ya tengan armado su esquema, como dicen, es como un esqueleto que ustedes van a armar de su monografía, tienen que posteriormente desarrollar. ¿Y cómo lo van a desarrollar? Van a desarrollar en base a las fuentes bibliográficas que han consultado. En base a eso, ustedes van a utilizar ya sea citas textuales cortas o largas, mediante la fundamentación, que en este caso sería el análisis, ustedes van a ir desarrollando su esquema, es decir, su monografía. Posteriormente van a hacer la redacción final y la corrección del estilo, es decir, cuando ya vamos a tener nuestro primer borrador, ahí en base a eso los voy a revisar, ustedes van a corregir y van a realizar la redacción final en base a la corrección del estilo del documento que ustedes van a presentar. Posiblemente se les indicará mejorar citas textuales, mejorar el análisis, mejorar el sintaxis, mejorar lo que es la estética en esa parte de la estructura de su monografía. Bueno, seguramente en base a las sugerencias y recomendaciones, ustedes van a proceder a hacer la redacción final de su monografía, que sería el trabajo final que me estarían presentando. Ahora vamos a ver otro aspecto importante, que en este caso son las características del sustento académico de su proyecto. ¿Cuáles son las características más importantes que debe tener su documento? Bueno, primeramente tiene que mostrar la exactitud y claridad. Esa es una de las principales características que debe contener su documento.
Dice, para realizar una monografía, el estudiante debe delimitar muy bien el tema de estudio que aborda, dejando en claro, dice, hasta dónde se va a exponer y cuáles serán las perspectivas precisas para ello. Del mismo modo, se espera que su exposición sea clara, justa, demostrando conocimiento de la terminología y comprensión de la materia. Entonces, ustedes de la misma forma, cuando hacen su monografía, tienen que delimitar. No podemos hacer una monografía, por ejemplo, el tema de fiscalización aduanera. La fiscalización aduanera es amplia. ¿Qué es lo que queremos conocer de fiscalización aduanera? Entonces, ahí nosotros vamos a ir poco a poco delimitando el tema que queremos estudiar. Por ejemplo, el contrabando. Contrabando es amplio, puede ser contrabando de bebidas alcohólicas, contrabando de productos alimenticios y otros. Entonces es amplio, por tanto, no podemos investigar todo lo referente al contrabando. Ahí es donde les decía, ¿no? A ustedes delimiten qué es lo que quieren analizar del contrabando, qué quieren investigar del contrabando. Algunos me decían, sí. Queremos conocer el contrabando de los productos alimenticios. Perfecto. Entonces nos vamos a enfocar solamente en los productos alimenticios. Ahí es donde ustedes van a exponer en la monografía todo lo referente al tema que han elegido. En este caso, cuáles son las circunstancias que se da para la que es hay contrabando de productos alimenticios, qué tipo de productos alimenticios son los que más ingresan de contrabando, cuáles son las consecuencias, cuáles son los sectores que se ven afectados por el contrabando de alimentos o productos alimenticios. Entonces, ahí ustedes van a exponer todo lo referente al tema que están investigando, ¿no? Esa exposición, dice, debe ser clara y justa. ¿Esto por qué? Porque cuando ustedes van a presentar una monografía, les reitero, o sea, tiene que ser clara, o sea, una persona que no es del área de comercio internacional tiene que poder leer su monografía y entender. No tiene que ser la lectura tan compleja. ¿Por qué? Porque en el caso de ustedes, cuando defiendan su técnico superior universitario, seguramente su monografía se va a quedar en la biblioteca. Y cuando esté en la biblioteca, ustedes posiblemente quieran revisar o alguien del semestre inferior quiera revisar su monografía, entonces tiene que ser la redacción clara, tiene que ser exacta en el sentido de que no tenemos que inventarnos los datos que estamos describiendo o estamos presentando en nuestro documento, por eso dice exactitud y claridad. Seguramente nosotros vamos a utilizar citas textuales donde vamos a fundamentar de dónde estamos sacando el análisis para poder redactar nuestra monografía. Otro punto importante que no nos podemos dejar de lado es la verificación e imparcialidad. ¿A qué se refiere cuando hacemos referencia sobre este tema? A que la perspectiva se rige, dice, en una monografía ha de ser objetiva e imparcial. Es decir, que nosotros cuando redactemos nuestra monografía tiene que ser objetiva. No tenemos que inclinarlos hacia un lado o hacia el otro. No podemos satanizar, por ejemplo, en el caso de contrabando. Posiblemente tal vez estamos haciendo referencia a contrabando y algunos de forma subjetiva nosotros empezamos a redactar. Eso no debería presentarse en su documento. Más al contrario, tenemos que ser objetivos. En base a la información que hemos recopilado, nosotros podemos desarrollar, analizar con datos reales cómo está la situación del contrabando y cómo está afectando a la economía del país. Es decir, redactar el documento siendo objetivo e imparcial. Es como los abogados, no tenemos que irnos para un lado las personas que son pobres o para las personas que son ricas, ¿no? O sea, tenemos que ser como la justicia que debería ser imparcial. Entonces, también decimos que no debe verse afectado por los sentimientos o las consideraciones personales del autor. Es decir, por ejemplo, no podemos decir, según mi criterio, según mi perspectiva, considero, pienso, eso no debe estar presente, ¿no? Entonces, nosotros sí o sí tenemos que cuidar esos puntos. Si en su monografía ustedes ponen, pensamos, nuestro, sentimos, consideramos, esas partes, debe eliminarse de su documento, porque ahí ya estamos siendo imparciales con la redacción de nuestra monografía. Eso, por favor, tengan cuidado.
Dice, se exige también un sustento bibliográfico y una metodología específica que legitime la labor expositiva a partir de su verificabilidad y su justeza. ¿Qué significa? Que nosotros cuando redactemos nuestra monografía tenemos que sustentarlo bibliográficamente en el caso de que sean monografías de compilación y en el caso de que sean monografías de investigación también aparte del sustento bibliográfico tenemos que tener un sustento del estudio de campo que hemos realizado sobre nuestra monografía de investigación. Asimismo, tenemos que utilizar una metodología específica. Y él les decía, sea un documento académico, ya sea de compilación o investigación, tiene su proceso metodológico, tiene su propio enfoque, el método, la técnica, el instrumento y el tipo de investigación que nosotros vamos a realizar está en la parte metodológica, ¿no? No vamos a decir que por hecho de hacer una monografía de compilación no tiene método, tiene metodología, ¿no? Y eso es lo que vamos a desarrollar más adelante en lo que es el apartado de metodología. Ahí vamos a ver qué tipos de enfoques hay, qué tipos de investigaciones se tiene, qué instrumentos, técnicas o métodos se puede utilizar en la elaboración de sus monografías. Posteriormente vamos a ver lo que es la importancia académica. ¿A qué se hace referencia cuando hablamos de importancia académica? Es decir, que la monografía exige que por parte del autor se investigue de forma profunda junto a la comprensión cabal de la información recabada en las fuentes y además una redacción correcta, justa y de acuerdo a los lineamientos metodológicos. En este sentido, la monografía que ustedes van a elaborar tiene que ser una investigación profunda. Por eso es que ustedes van a buscar fuentes bibliográficas. Tiene que ser, dice, comprensión cabal de información recabada. Es decir, nosotros tenemos que poder comprender lo que ustedes van a presentar en su monografía, ¿no? Asimismo, la redacción debe ser correcta. Eso sobre todo en la situación de la sintaxis. A veces redactamos, leemos y no tiene sentido. Por eso decimos sintaxis. Tiene que haber coherencia lógica en la redacción de sus monografías o de cualquier documento académico que ustedes quieran realizar, ya sea una tesis, un proyecto, o sea una monografía, tiene que haber una coherencia lógica o una redacción correcta para que se pueda entender. Otro punto importante es los tipos metodológicos que se aplican, ¿no? Para poder realizar sus documentos, ya sean tesis, monografías y otros. Generalmente se utilizan dos grandes tipos metodológicos, ¿no? Que son en este caso sobre todo en la elaboración de monografía, se propone utilizar un sistema de rendición de fuentes distintas, que en este caso puede ser el método APA, donde ahí se puede ver que es el método de la Asociación de Psicología Americana, por eso se llama método APA, ¿no? Donde ahí se prefiere abordar temas sobre todo de ciencias sociales, ciencias actuariales y otros abordajes científicos, ¿no? En el caso de la carrera de comercio internacional, generalmente la monografía, la tesis y o proyectos tiene que estar en formato de APA. Sabemos que no somos ciencias sociales, nosotros somos más ciencias financieras, pero de todas formas, estas ciencias financieras y a nivel universidad, generalmente se está utilizando el método APA, ¿no? Eso es el método que se utiliza para todo tipo de redacción de documentos académicos. El método Mila es promulgado, dice, por el Modern Language Association, que es la adecuada para las investigaciones de tipo humanístico, artes, lingüística e idiomas modernos. También este método es utilizado, por ejemplo, para las áreas de medicina, por ejemplo, ellos utilizan este otro método, ¿no? Son los dos métodos más conocidos y que se utilizan para documentos académicos. ¿No? Pero les reitero, nosotros como carrera de comercio internacional vamos a utilizar el método APA para que podamos elaborar nuestros documentos académicos, ¿no? Asimismo, este método APA tiene sus versiones, ¿no? Por ejemplo, actualmente estamos utilizando la guía para el método APA de la séptima edición.
se tenía la sexta, se manejaba, ¿no? Ahora se utiliza la séptima, que es también una guía que ya les he subido a la plataforma. Ustedes si gustan lo pueden revisar y leer y van a ver que existen ciertas diferencias de la sexta versión a la séptima versión, ¿no? Entonces ustedes pueden utilizar el método de APA para poder realizar sus documentos académicos, sobre todo en el uso de citas textuales, en la parte de estructura o formato de presentación de su documento, ¿no? En el método APA ya está establecido los márgenes, los interlineados, las citas textuales, la forma de cómo poner lo que es la parte de las referencias bibliográficas y otros aspectos más que están importantes, ¿no? Les sugiero ustedes puedan dar una revisada a la guía del formato APA para que ustedes conozcan también cómo redactar su documento académico. Tenemos también lo que es el apoyo visual y acompañamiento. Ustedes pueden ver que en acá se presentan cuadros y gráficas, ¿no? Donde eso sería el apoyo visual que se utiliza generalmente, ya sea para documentos académicos como la tesis o la monografía, se adjunta en el mismo documento o bien en el anexo estas imágenes y gráficas, ¿no? Toda vez de que dice, a menudo las monografías se benefician de la inclusión de elementos visuales como fotografías, cuadros gráficos, etcétera, ¿no? ¿Qué dice? Estos ciertos regímenes metodológicos de dicho material van inserto en el cuerpo de la investigación. Pueden adjuntar a la mitad del desarrollo de su monografía lo que es el apoyo visual. Mientras que en otros dice favorece la organización en un apartado final de anexos, optando por simplemente referirlos cuando sea oportuno a lo largo de la monografía. Es decir, que hay dos opciones. O bien lo utilizan en el cuerpo de su monografía o bien pueden ponerlo en la parte de anexos y en la parte del desarrollo ustedes mencionar. De acuerdo al anexo 1, se presenta lo que son la tendencia de uso en- de, de plataformas para la venta de productos o de comercialización de productos por las empresas nacionales, por ejemplo. No estamos adjuntando la tabla, pero sí mencionamos que en el anexo 1 o en el anexo 2 está presente esa tabla donde vemos la tendencia de cómo utilizan las plataformas para la venta de productos de los negocios comerciales a nivel ya sea a nivel nacional o a nivel internacional. Entonces, el apoyo visual realmente nos sirve bastante, sobre todo para el análisis, porque aquí, por ejemplo, si ven en la imagen, podemos ver valoración. ¿No? En este caso, las valoraciones de las monografías, por ejemplo, excelente 6, buenas 4 y promedio 3. Si sumamos un total debe ser de 13 monografías, 6 son excelentes, 4 son buenas y 3 son promedio. Entonces, si analizamos, podemos ver que la mayor cantidad de estudiantes han hecho entre buenas y excelentes monografías. Hay un alto porcentaje, porque si sumamos 6 más 4 son 10, entonces es un alto porcentaje de jóvenes que han hecho entre buenas y excelentes monografías, ¿no? Entonces, para eso nos sirve el apoyo visual, ¿no? Para apoyarnos en la parte de análisis, sobre todo si estamos utilizando una temática de tendencia, de uso, o tal vez queremos ver la parte de exportación de productos o cómo afecta a la economía, lo que es la parte del contrabando, tal vez hay gráficas o hay datos estadísticos, como en este caso podemos ver las tablas. Entonces, eso nos sirve bastante para fundamentar nuestra monografía o nuestra tesis. Entonces, ustedes siempre tienen que estar presentes en lo referente y adjuntar. No es poner cuadro por poner cuadro, jóvenes, señoritas, por favor, pedirles eso. Tienen que ser cuadros realmente que sean importantes y que merezcan estar en su monografía. No es poner 5, 6, 7, 8 cuadros nomás para alargar su documento. Tienen que ser cuadros o gráficas que realmente sean importantes y contribuyan al análisis, incluso para poder conocer más a profundidad el tema que ustedes están investigando. ¿Qué más podemos decir? Dice, es importante considerar, dice, los aspectos mencionados para una adecuada elaboración de una monografía. Es decir, todo lo que hemos mencionado anteriormente es muy importante.
¿Por qué? Porque si consideramos esos aspectos, vamos a poder elaborar una monografía que cumpla con los parámetros establecidos para ser un documento académico. Tiene que tener esos parámetros, les decía, exactitud, claridad, imparcialidad, verificación, que sea buena la parte de la redacción. O sea, todos esos parámetros que hemos mencionado tienen que estar presentes en sus monografías. ¿Por qué? Porque eso nos va a servir para cumplir con las exigencias académicas que requieren la presentación de sus documentos. No se olviden que sus monografías van a pasar por tribunales y los tribunales tienen que leer, tienen que comprender su tema y tienen que dar una calificación donde indique que procede o procede con observaciones o no procede. Entonces, es mejor que sus monografías puedan proceder y en algunos casos que puedan proceder con observaciones. Asimismo, decimos que según Cordero Jiménez y Melendres, refiere que el trabajo monográfico debe ser objetivo y veraz para la obtención de datos reales sobre un problema determinado y llegar a conclusiones aceptables con una secuencia sistemática de las ideas, ¿no? Plasmadas y con un lenguaje claro y preciso para su total comprensión por parte del lector, ¿no? Esto que nos hace referencia, Cordero Jiménez Melendres, nos hace referencia sobre todo a que nosotros tenemos que tener bastante cuidado en la elaboración de nuestra monografía. ¿Por qué? Porque tiene que ser objetivo y veraz, es decir, tiene que estar bien fundamentado y escrito de forma objetiva, no subjetiva, sino objetiva. Y que todo esto tiene que estar en base a datos reales. Datos reales, por ejemplo, puede ser libros, datos estadísticos y otros sobre el problema determinado. En este caso, el contrabando es una problemática. Entonces, ese es un problema que tal vez estamos investigando. ¿Para qué hacemos todo esto, este arqueado de información, de libros, bibliografía y todo eso? Hacemos esto para llegar a conclusiones aceptables. Toda la monografía va a terminar con las conclusiones. Todo lo que estamos estructurando va a servir para fundamentar nuestras conclusiones que deben ser aceptables, ¿no? Debe haber, dice, una secuencia sistemática de las ideas. ¿A qué se refiere secuencia sistemática de las ideas? A que cuando nosotros redactamos una monografía, tiene que ser secuenciado. No se pueden partir, es decir, había un grupo, si no me equivoco, no sé si el semestre pasado o el anterior, decía, nos hemos partido, somos 5 y nos hemos partido a cada uno a un, no sé, a un capítulo, por ejemplo, o a medio capítulo, o dos hemos hecho un capítulo. Entonces, ahí no había una secuencia sistemática de las ideas. ¿Por qué? Porque un grupo puede pensar, dos estudiantes pueden pensar en otra cosa y otros dos estudiantes pueden pensar en otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué deben hacer para poder para tener esta secuencia sistemática de las ideas? Es redactar en conjunto. Ustedes tienen la ventaja de que pueden reunirse mediante Zoom y así uno, compartir la pantalla y empezar a redactar, decir, a ver, esta es la parte metodológica, ¿qué cita textual vamos a utilizar? Esta cita textual. Ahora, ¿qué podemos decir sobre esta cita textual? Hace referencia sobre contrabando, nos indica esta cita que el contrabando se ha ido incrementando desde el 2021 hasta el 2022, que ha afectado bastante a la economía, sobre todo a los productores agrarios, porque ha ingresado bastante contrabando de productos alimenticios. Entonces, ahí ustedes ya pueden argumentar. De esta forma o de lo anterior, se puede resaltar que el contrabando es pues tiene, trae consigo un efecto negativo en la economía del país porque varios empresarios y varios productores que viven de la venta de sus productos se han visto afectados por la introducción del contrabando a mercados nacionales o mercados que son, puede ser mercado informal o comercios informales, donde comercializan este tipo de productos, ¿no? Que no han sido normados ni han ingresado de forma legal. Entonces, esa parte de redacción es su creación, es su análisis. Entonces, ahí nosotros estamos creando nuestras ideas, estamos sistematizando en base a la secuencia lógica del desarrollo de nuestra monografía. Les reitero, uno tiene que leer su monografía y tiene que entender bien y tiene que haber esa coherencia, esa secuencia sistemática de las ideas que se van a ir redactando en la elaboración de su monografía.
Les reitero, el lenguaje tiene que ser claro y preciso. No tenemos que utilizar lenguaje florido, como dicen, ¿no? Lenguaje que muchos de ustedes tal vez utilizan, el poner y qué, ¿no? Eso, o sea, a veces hay algunos que utilizan en un párrafo tres y qué, ¿no? Entonces, eso tienen que tratar de cuidar. Lean bastante, revisen nuestros documentos, cómo está la redacción, entonces traten de utilizar ese mismo formato para poder hacer el análisis que ustedes van a elaborar. Decimos para su total comprensión por parte del lector. El lector tiene que poder entender. No necesariamente tiene que ser su docente de modalidades o un docente de la carrera de comercio. Si viene un estudiante de X hasta un estudiante de colegio que quiere consultar un libro sobre el tema que han investigado, tiene que poder comprenderlo. Por eso les decía, tiene que ser pues entendible, tiene que haber una redacción clara, tienen que utilizar un lenguaje claro y preciso. ¿Para qué? Para que la persona que va a leer, o sea, el lector en este caso, pueda comprender bien el tema que ustedes están investigando. Eso es lo más importante cuando quieran hacer la sustentación teórica de su documento, es decir, de su monografía. Esos son los aspectos, por ejemplo, que son relevantes al momento de empezar a hacer la redacción, ¿no? Entonces, eso también vamos a cuidar cuando ustedes elaboren su monografía. Por eso les decía que va a haber clases teóricas, clases prácticas, donde vamos a profundizar sobre todo en la redacción del documento académico, ¿no? Bueno, hasta acá estaríamos concluyendo, jóvenes. He tratado de resumir el tema, toda vez de que esto es para que ustedes puedan repasar para el día del examen, ¿no?